Bueno, vamos a cerrar el tema de flujo en cañerías con las cuestiones pendientes que nos quedaron y algunos ejemplos de cálculo. Recordemos que para un sistema, un volumen de control con una entrada y una salida, la ecuación de la energía podríamos escribirla de esta forma, sobre todo para un flujo incompresible con densidad constante, donde tenemos que el cambio de presión, energía cinética y energía potencial es igual al trabajo en el eje con signo negativo, es decir, el trabajo intercambiado por máquinas como turbinas o bombas, el trabajo de tensiones de corte sobre el volumen de control, que en la mayoría de los problemas nuestros no van a existir, y lo que llamamos pérdidas de energía debidas a efectos de fricción y otras irreversibilidades. ¿Sí? Vamos a seguir el libro de White y entonces esta misma expresión la vamos a reescribir agrupando del lado izquierdo de la igualdad a las tres variables que tenemos en la entrada a nuestro volumen de control, dividiendo además la ecuación por g, por la aceleración de gravedad, para que nos queden unidades de altura. Entonces tenemos del lado izquierdo la presión, la velocidad al cuadrado y la altura en nuestra entrada, y del lado de salida tenemos el término de presión, energía cinética, energía potencial expresada en altura, las pérdidas de energía, este término GHL, que lo pasamos a la derecha, perdón, acá, y el trabajo, lo que llamamos trabajo en el eje, lo descomponemos en un término positivo, llamado HT, que me va a representar la energía transferida desde el flujo hacia el medio mediante mecanismos tipo turbinas, y HB con signo negativo, que va a ser la energía que desde el medio transferimos al fluido por mecanismos como bombas o ventiladores o compresores. Acá vemos que lo que son pérdidas de energía siempre es positivo, ¿sí? Puestos de este lado de la ecuación, hacemos énfasis en que la energía interna, si no hay mecanismos que ejerzan transferencia de energía, la suma de estos tres términos siempre va a ser mayor o igual que la suma de los tres términos a la salida, y solamente va a ser igual si las pérdidas que tenemos son cero. Si no, las pérdidas lo que hacen es disminuir la suma de lo que llamamos energías de presión, energía cinética y energía potencial. HT, como dijimos, la llamamos, o a veces vamos a encontrar en la bibliografía, esta altura como salto de turbina. Esta HB, que en la ecuación de conservación de energía, representación del primer principio de termodinámica, si la ponemos de este lado tendría signo negativo, de modo que quedaría sumando. Por eso directamente acá le ponemos el signo negativo, y si la queremos traer acá nos va a quedar positiva. ¿Sí? Esto sería la potencia que le suministramos con bombas, compresores o ventiladores. Dividida por el caudal másico y dividida por ρ y por g, nos quedan unidades de altura y le vamos a llamar altura de bomba. De esta forma, este término menos W eje va a tener una componente dirigida hacia el fluido desde el medio externo, que vamos a llamar W techito B, va a ser la potencia de bombas o ventiladores dividida el caudal másico, y esto va a ser igual a menos G por HB. Y la potencia por unidad de caudal másico de una turbina va a ser igual a G por HT. Los términos P sobre ρg le vamos a llamar altura de presión, Z va a ser la altura geométrica, V cuadrado sobre 2G vamos a llamarlo altura cinética, asociada a la energía cinética. La suma de la altura de presión y la altura geométrica
vamos a encontrarla en la bibliografía como altura piezométrica, ¿sí? Los piezómetros son tipo de manómetros de columna de líquidos abiertos en un extremo a la presión atmosférica, de modo que la altura que alcanzan esos manómetros es la presión manométrica más la altura geométrica del punto donde están puestos. Y por último, la suma de altura de presión geométrica y cinética la llamaremos altura de nivel energético. ¿Sí? En los sistemas donde yo tengo que diseñar una red de tuberías, esta variable juega un rol muy importante. Una vez definidas las pérdidas relacionadas a los tramos rectos de conducto, resta definir cómo hacer para calcular las pérdidas debidas a los accesorios. Podemos definir que las pérdidas debidas a cualquier accesorio va a ser igual a un factor K, que va a ser el coeficiente de pérdida del accesorio, y multiplicado por B cuadrado y dividido 2. Las formas para obtener ese factor K son muy variadas. Se tienen tablas donde se definen el tipo de accesorio y se obtiene el factor, el coeficiente, en función de su diámetro y el tipo de unión con la instalación. Por ejemplo, si tuviésemos un codo a 90 grados, tenemos que el tipo de unión puede ser o roscada o viridada, y tenemos distintos diámetros para ese accesorio y para ese tipo de unión. Entonces, si tuviésemos un conducto de 2 pulgadas con una unión viridada, tenemos que el coeficiente K para ese accesorio va a ser 0,95. Y se procede de la misma manera dependiendo del tipo de accesorio, ya sea válvulas, sean codos, sean Ts, en función de su dimensión y de su forma de unión. Tablas de estas características más o menos completas están disponibles en la bibliografía especializada, pero no son la única forma de obtener los coeficientes asociados a los accesorios. También se tienen curvas como la que se ve en la imagen, donde para distintos tipos de válvulas, válvula compuerta, disco o globo, obtenemos el factor K en función del porcentaje de apertura, y también tenemos curvas como la que vemos en la imagen para expansiones y contracciones bruscas, donde el coeficiente K depende de la relación del diámetro del conducto antes y después. Se entra con esa relación y se obtiene el coeficiente K, y así para cada accesorio hay o una tabla o una curva asociada que permite calcular de forma simple y directa el coeficiente K. En resumen, cuando evaluamos las pérdidas de una instalación, tenemos que tener en cuenta las pérdidas asociadas a cada uno de los accesorios y a todos los tramos rectos de conducto que conforman la instalación. Como se mencionó previamente, el estudio del transporte de fluidos en conductos se resuelve empleando las herramientas vistas para el análisis integral de problemas de flujo de fluidos. Por lo tanto, acá la principal novedad consiste en cómo evaluar adecuadamente las pérdidas de la instalación a partir de la evaluación de las pérdidas de los accesorios y de los tramos rectos de conducto. Es muy común encontrar problemas en los cuales el fluido atraviese secciones de distinto diámetro, como en la figura que tenemos arriba, o se bifurque y se divida en distintas direcciones. Cuando eso ocurre, tenemos las llamadas tuberías en serie, como las de arriba, o en paralelo, como el sistema de abajo. Vamos a mencionar brevemente cómo tratar con problemas de esta índole. En el caso de tuberías en serie, el caudal volumétrico que circula por la instalación es el mismo para los tramos 1, 2 y 3. Lo que va a cambiar es la pérdida de carga para cada uno de los tramos. Entonces, si quiero evaluar la pérdida de carga para el tramo 1-3, voy a tener que sumar la pérdida de carga de cada uno de los tramos individuales. En cambio, para el caso paralelo, el fluido que llega desde el punto A se divide en las ramas 1, 2 y 3, dando caudales que pueden ser iguales o diferentes dependiendo de la instalación de cada una de las ramas,
tendríamos así un caudal Q1, un caudal Q2 y un caudal Q3. También nos vamos a encontrar que el fluido que recorre la rama 1 desde el punto A hasta el punto B va a tener la misma pérdida de carga que el fluido que recorre la rama 2 desde el punto A hasta B y la misma pérdida de carga que tiene el fluido desde el punto A hasta el punto B recorriendo la rama 3. Por lo tanto, el delta P desde A hasta B por la rama 1 va a ser igual al delta P desde A hasta B por la rama 2 y va a ser igual al delta P desde A hasta B por la rama 3. Por último, lo que necesitamos es ver cómo podemos calcular las pérdidas en cañerías cuando la sección no es circular. Para hacer esto vamos a usar el concepto de diámetro equivalente o diámetro hidráulico. Este diámetro se define como 4 veces el área de la sección por donde circula el fluido dividida por el perímetro mojado de esa misma sección, es decir, el perímetro de todas las paredes que están en contacto con el fluido. ¿Sí? Por supuesto, pueden verificar que si aplican esta relación para un conducto de sección circular, les va a quedar que el diámetro equivalente es el mismo diámetro de la sección. Pero si la aplicamos, por ejemplo, a una sección rectangular de lados A y B, ¿sí? Por ejemplo, los conductos de aire acondicionado en instalaciones grandes suelen tener una sección así. Entonces, aplicando la definición, el diámetro equivalente va a ser 4 veces A por B, que es el área, dividido 2 veces A más B, que es el perímetro de este rectángulo. ¿Sí? Simplificando, me queda que el diámetro equivalente para esta sección rectangular es 2 veces A por B sobre A más B. Fíjense que si A y B fueran iguales y esto tendiera a ser un cuadrado, entonces me quedaría 2A cuadrado sobre 2A, es decir, para una sección cuadrada el diámetro equivalente es igual al lado de la sección. Otro ejemplo puede ser una sección tipo corona circular, ¿sí? Típica de problemas donde tengo tubos concéntricos, por ejemplo en intercambiadores de calor, que va un fluido por un caño adentro y otro por el espacio entre los dos conductos. En este caso, si yo aplico la definición de diámetro equivalente, tengo el área de esta corona circular multiplicada por 4, aquí arriba, dividido el perímetro mojado, que va a ser el perímetro de la pared exterior, pi por diámetro grande, más la pared interior, que es pi por diámetro chico. ¿Sí? Simplificando este cociente, llegamos a que el diámetro equivalente de esta sección en realidad es igual a la diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor. ¿Sí? Y así para la forma que ustedes quieran. Pueden hacer las cuentas como ejercicio para una sección elíptica, para una sección triangular, para algún otro tipo de forma que se les ocurra. Con este diámetro equivalente yo puedo calcular un número de Reynolds, como lo hacía con el diámetro de la sección circular, y con ese número de Reynolds calcular un factor de fricción y usar las mismas expresiones, coeficientes y gráficos que usaba para un conducto de sección circular. ¿Sí? Simplemente, en vez de tener el diámetro de la sección, ahora trabajo con este diámetro equivalente. Entonces, ya tendríamos todas las piezas para calcular circuitos de flujo. Vamos a ver algún ejemplito para bajar los conceptos. Por ejemplo, este problema ya lo vimos para un caso de flujo sin fricción. Vamos a ver cómo variaría el planteo si este tanque, este depósito, descargara por un conducto largo de longitud L y diámetro D, en vez de descargar simplemente por su base sin considerar fricción. Acá el problema nos plantea que el caño es liso, es decir, su pared tiene una rugosidad despreciable,
lo cual no significa, recalco, caño liso no significa que en la pared no haya fricción. ¿Sí? Siempre un fluido real con viscosidad va a tener fricción en la pared. Si es liso, lo único que decimos es que no hay una rugosidad que sume fricción adicional. Y dice que tendremos una entrada de aristas vivas. Una entrada de arista viva es simplemente que el conducto entra a tope en la pared del cilindro sin ningún tipo de redondeo ni tratamiento en la entrada. Bueno, si consideramos un volumen de control definido por la superficie del líquido en 1 y todo lo que es pared más la salida de este conducto en 2, vamos a tener que en este volumen hay una salida de flujo y no hay ninguna entrada. ¿Sí? Eso va a implicar que si yo hago un balance de masa, en realidad la masa que tengo dentro de mi volumen de control va a estar disminuyendo a una tasa igual al caudal másico que sale por este conducto. En este volumen de control no tengo ningún mecanismo que intercambie energía con el fluido, no tengo ni una bomba ni una turbina, y podemos escribir la ecuación de la energía de la forma que lo planteamos hace un rato. La suma de estos tres términos en el punto 1 tiene que ser igual a la suma de los términos de presión, velocidad y altura en el punto 2 más las pérdidas por fricción que tengamos adentro del volumen de control. Si analizamos el problema, el tanque está abierto a la atmósfera y descarga la atmósfera, así que la presión 1 y la presión 2 son iguales a presión atmosférica y las puedo cancelar. Vamos a suponer o a considerar que la energía cinética que tiene el flujo en su movimiento descendente en la superficie del fluido es despreciable, ¿sí? Siempre hablamos de energía cinética por unidad de masa, obviamente, y esa es despreciable al lado de la energía cinética que tiene el flujo en la descarga, ¿sí? Si pensamos que la ecuación de continuidad nos dice que la relación entre la velocidad en 1 y la velocidad en 2 es igual a la inversa de las relaciones de áreas entre 1 y 2, ya vemos que B1 es mucho más chica que B2, y con más razón B1 cuadrado va a ser mucho todavía más chica que B2 cuadrado, así que directamente en este tipo de problemas lo que hacemos es despreciar en general la energía cinética de la superficie que está bajando. Y por último, como lo que nos importa en la ecuación de la energía es la variación de energía potencial entre la entrada y la salida, podemos poner nuestro nivel de referencia 0 donde nos quede cómodo. En este caso, pongo mi nivel 0 en la descarga y con eso el nivel 1 queda a la altura h del nivel del agua en el tanque. Así que Z2 lo tomo como 0 y con esto la ecuación de energía se me convierte en G por H, por la altura de la superficie de agua, igual a B cuadrado sobre 2 más G por HL. ¿Sí? O también podría dividir por G y dejar H igual B cuadrado sobre 2G más HL. En este caso, las pérdidas que vamos a tener van a ser las asociadas a este caño recto, que sabemos que se calculan mediante el factor de fricción de Darcy, multiplicando a la longitud del caño dividido el diámetro, y las pérdidas en accesorios, que en este caso van a ser las pérdidas localizadas en la entrada del flujo al conducto. ¿Sí? Entonces, reemplazando con los datos del problema, con este planteo podemos relacionar la altura del líquido en este tanque con la velocidad de salida, donde yo ya no tengo solamente la ecuación de Bernoulli ideal que planteamos alguna vez que me relacionaba solo estos dos términos, sino que ahora tengo todo este término adicional
que surge de las pérdidas de energía que yo voy a tener a lo largo de este camino. Cuando resolvemos este tipo de problemas donde la velocidad o el caudal no son datos, en general vamos a tener que hacer un procedimiento iterativo. ¿Por qué? Porque mi factor de fricción depende del número de Reynolds y mi número de Reynolds va a depender de la velocidad. Así que la manera de enfocarlo normalmente es suponer un factor de fricción. ¿Sí? El factor de fricción varía mucho menos que el Reynolds, si ustedes revisan el gráfico de Moody, mientras el Reynolds cambia en 5 o 6 órdenes de magnitud, el factor de fricción a lo sumo cambia en 2, así que se toma un valor intermedio de F. Con este valor de F puedo obtener una primera aproximación de la velocidad en la descarga, resolviendo o despejándola de la ecuación de conservación de energía. Con esta velocidad puedo calcular el Reynolds, con ese Reynolds volver a calcular F, con este F volver a calcular V de esta ecuación, y así hasta que ya no tengo variaciones en F o en V. Y esta convergencia se alcanza relativamente rápido en 2 o 3 iteraciones máximo. Otro ejemplo que vamos a ver va a involucrar la selección de una bomba. ¿Sí? Supongamos que tenemos este problema, tenemos un reservorio de agua y queremos desde acá bombear agua a un tanque situado a cierta distancia, para lo cual vamos a usar 100 metros de caño de un conducto de 2 pulgadas de diámetro interno, ¿sí? Y una bomba que me impulse el agua desde el reservorio hasta el nivel de llenado del tanque. ¿Sí? El caudal que me pidan tiene que ser un caudal mínimo de 420 litros por minuto. Y en mi circuito voy a tener 3 codos a 90 grados. ¿Sí? Bueno, a partir de nuestros datos, conocemos el caudal en litros por minuto, lo convertimos a metros cúbicos por segundo, conocemos el diámetro del conducto en pulgadas, lo convertimos a metros. Con el caudal y el diámetro podemos obtener la velocidad media a partir del área de la sección de este diámetro, dividiendo el caudal por área nos da 3,45 metros por segundo. ¿Sí? La densidad y la viscosidad del agua las obtenemos de tablas y al calcular el número de Reynolds encontramos que este nos da 174.900, es decir, tenemos un flujo turbulento. Si ahora planteamos la ecuación de la energía, acá ya planteada en términos de altura, nuestros datos van a ser nuevamente la presión en la entrada y en la descarga va a ser presión atmosférica. Esto es muy común cuando hacemos problemas de bombeo de traslado de agua. En general la sacamos de un reservorio que puede ser desde una cisterna hasta un río, lago o laguna. Y en el momento donde la descargamos también solemos descargarla al aire. Así que en este problema tenemos presión entrada y salida igual presión atmosférica. Colocamos de nuevo nuestra referencia Z igual a 0 en el punto más bajo, que en este caso va a ser la sección 1, ¿sí? El nivel del agua de nuestro reservorio. Y en el punto 2, entonces vamos a tener la altura de la descarga, que son 10 metros. ¿Sí? La velocidad en 1 va a ser 0. Ni conocemos el área acá, pero sabemos que va a ser muchísimo mayor que la sección del conducto por donde yo hago circular el agua. Y la velocidad de salida va a ser la velocidad con la que el agua fluyó por todo el caño. ¿Sí? Acá directamente tengo un caño que descarga, se termina y descarga, así que no tengo ni cambio de sección y el agua sale con esta velocidad. Cuando
ponemos todo esto en la ecuación de la energía, podemos despejar HD, ¿sí? No tenemos turbinas que extraigan trabajo de este fluido, y vemos que la altura de bomba nos queda igual a un término que me va a representar el incremento de energía cinética del fluido. H, esta H me va a representar el incremento de energía potencial medido en altura, y HL, que me va a representar la energía que se pierde por fricción. ¿Sí? Acá nos queda la altura geométrica, V cuadrado sobre 2G es este término, y las pérdidas por fricción van a ser las del caño, ¿sí? Que en este caso tengo un solo tipo de caño y tengo su longitud total, así que la suma de todos los tramos va a ser igual a la longitud total dividido el diámetro, que es siempre el mismo, y el factor de fricción, que va a ser siempre el mismo, más la suma de los coeficientes de pérdida de los accesorios, que aquí tenemos que son 3 codos a 90 grados, y la entrada del flujo a este caño, que también me va a introducir pérdidas. Bueno, si vamos al diagrama de Moody, para un caño liso y un Reynolds aproximado de 175.000, vamos a encontrar aquí que el factor de fricción nos da 0,0163. Para los accesorios, vamos a tomar de la tabla del libro de White que los codos van a ser codos roscados con un diámetro nominal de 2 pulgadas, y eso nos da un coeficiente de fricción de 0,95 para cada codo. Para una contracción brusca, como será la entrada del fluido de este caño, el K correspondiente vale 0,42. Si reemplazamos, encontramos que nuestra altura de bomba va a tener que ser igual a 0,61 metros, que es esta altura correspondiente a la energía cinética, 10 metros, que es la altura correspondiente a la energía potencial, y las pérdidas en este caso nos están dando 21,5 metros. Es decir, mi altura de bomba total que yo necesito para este problema, para mantener este caudal, es de 32 metros con 11 centímetros. Si analizamos, vemos que de toda la energía que ponga la bomba en el fluido, un 2% se va en aumentar la energía cinética, un 31% en aumentar la energía potencial y un 67% se pierde por fricción. ¿Sí? Se pierde por el rozamiento entre las paredes del caño, la turbulencia adicional que se genera en los codos, en la entrada, etc. ¿Sí? Esto es muchísimo. O sea, yo quiero usar la potencia de la bomba para subir agua al tanque, no para calentar el universo, que es en definitiva lo que estoy haciendo con este 67%. Así que, si yo analizo este problema, podría ahorrarme un montón de energía bajando, sobre todo, la parte que multiplica a la velocidad 2. ¿Sí? Acá vemos que tenemos V2 al cuadrado. A mí en realidad la energía cinética con la que llegue esto acá no me importa mucho porque mi objetivo es llenar este tanque. ¿Sí? Me importa solamente para el hecho de llenarlo en el menor tiempo posible. Bueno, pero todo esto de acá, que está multiplicando a V cuadrado, ¿sí? Yo quiero reducirlo porque no aporta a mi objetivo y, como dijimos, es energía que estoy perdiendo. De esta manera, las formas en las que yo ahorraría energía en este problema son, por ejemplo, una, si yo ya tengo todos los caños puestos y no tengo demasiado apuro por llenar el caño, bajo el caudal. ¿Sí? Si yo puedo tomarme un poco más de tiempo, puedo bombear
¿sí? Un caudal menor a esta altura con mucha menos potencia, ¿sí? que la que necesito para mandar semejante el caudal que tengo ahora sin tener esta cantidad enorme de pérdidas. Por otro lado, si yo estoy en una etapa de diseño y sí o sí quiero tener este caudal de 420 litros por segundo, entonces lo que hago es compro unos caños más grandes, ¿sí? En vez de tener un caño de 2 pulgadas con una velocidad media de más de 3 metros por segundo, busco un diámetro comercial para estos caños que me dé una velocidad media tratando de que no supere 1 metro por segundo, ¿sí? Esta velocidad es casi el límite que yo voy a usar cuando tenga que diseñar un sistema con líquidos, ¿sí? Como las pérdidas son proporcionales a la velocidad al cuadrado, a medida que aumenta esta velocidad, las pérdidas empiezan a subir mucho. Entonces, si trabajo con líquidos, en particular con agua, 1 metro por segundo es una velocidad más que suficiente. Si quiero aumentar el caudal, aumento el caño. Y va a 1 metro por segundo, me va a circular más caudal, ¿sí? Comentemos de paso que para trabajar en conductos de aire, la velocidad que se suele recomendar como máxima es de 10 metros por segundo. Porque las pérdidas de energía en aire son mucho menores que moviendo agua. Bueno, ahora queremos elegir la bomba, ¿sí? Ya sabemos que nuestra altura de bomba es de 32 metros y que el caudal que queremos mover es de 420 litros por minuto. Pero bueno, cuando vamos a buscar los catálogos que tenemos disponibles, nos encontramos que estas bombas vienen del norte y están en unidades inglesas. De manera que voy a convertir mi altura de bomba de 32 metros a una altura de columna en pie. Esta que llamamos total head equivale a la altura de bomba. Fíjense que acá dice feet of water. Es decir, tenemos que buscar 105 pies de altura de columna de agua, ¿sí? Y por otro lado, nuestro caudal Q en galones americanos por minuto nos va a dar 111 galones por minuto. Así que si entramos con 111 galones por minuto y una altura de bomba de 105,3 pies, encontramos que nuestro punto de operación es esta estrellita que estoy marcando acá, ¿sí? Bueno, en este gráfico, cada curva roja corresponde a un modelo de bomba distinto que se identifican por estos números que me representan dimensiones de cada bomba. Fíjense cómo a mayores dimensiones muevo un caudal mayor, de modo que si yo quiero elegir una bomba para usar con este caudal y que me dé esta altura de bomba, veo que la que más cerca cae por arriba, es decir, no puedo usar una cuyas curvas pasen por abajo porque entonces no me van a dar la altura de bomba que yo necesito, pero viendo este gráfico vemos que la que tiene dimensiones 2 por 3, 10, esa nos va a dar nuestra altura de bomba con el caudal que tenemos, ¿sí? Estas dimensiones están en pulgadas y se corresponden a cada modelo de bomba de acuerdo con el fabricante. Así que ya puedo ir y encargar, señor fabricante, deme este modelo de bomba que yo lo voy a poner en mi sistema, sé que me va a poder suministrar este caudal con este salto. Viendo el gráfico, eventualmente también me serviría la 2410 que pasa un poquito más arriba y me va a mover un poco más de caudal eventualmente. Bien, esto es en cuanto a la selección de la bomba que yo necesito, ¿sí? Yo hasta ahora lo que calculé fue la altura de bomba. Si yo quiero calcular
qué potencia me va a consumir la bomba que yo ponga, primero voy a calcular la potencia que esa bomba me va a transferir al fluido, ¿sí? Esta altura es como un salto de presión expresado en columna de líquido. Sabemos que la potencia total que la bomba transfiere al fluido va a ser el caudal másico por la gravedad por hb. El caudal másico es la densidad por el caudal volumétrico, ρ por Q, por G por hb, y cuando hago las cuentas me da que al fluido tengo que pasarle unos 2200 watts. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuánto me va a consumir esta bomba de la red eléctrica, suponiendo que sea eléctrica, o del motor a explosión, si yo la voy a mover con otro tipo de motores, entonces tengo que tener en cuenta el rendimiento total de esa bomba. El rendimiento va a ser el cociente entre la potencia que transfiere al fluido y la potencia eléctrica que me consume de la red o la potencia que me consuma del sistema con el que yo la estoy alimentando. ¿Sí? Si suponemos un rendimiento de 0,75, entonces la potencia eléctrica que me va a consumir esta bomba para transmitirle 2200 watts al fluido va a ser de 2933 watts, es decir, casi 3000 watts. Bueno, esta es la bibliografía en la que nos basamos. Por supuesto, si uno quiere trabajar en un sistema de cañerías, hay muchos manuales con información sobre todo tipo de válvulas distintas. Hay libros enteros dedicados a lo que son pérdidas en accesorios, tipos de válvula, de conexiones para distintos fluidos, pero dentro de lo que es el alcance del curso, con esto tenemos suficiente para cerrar este capítulo. ¿Sí? El libro de White tiene muchos ejemplos de cálculo que pueden consultar para fortalecer sus conocimientos de esto.